Saludos, estimados amigos. Bueno, vamos a continuar con nuestra narración de expresidentes del Ecuador que marcaron la historia de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido, muy querido, muy odiado, muy aclamado, exponente de varias obras del Ecuador que todavía prevalecen y también personaje de la tragedia que tuvo al final de sus días. Estamos hablando de Eloy Alfaro. El día de hoy vamos a hablar un poco de su biografía y de aspectos relevantes de su gobierno, como también de sus obras y al finalizar su muerte. Muy bien, entonces empezamos. Eloy Alfaro nace en Montecristi, en Ecuador, en 1842 y fallece en Quito en 1912. Militar y político ecuatoriano, máximo representante del liberalismo radical, que fue presidente de la República en los periodos de 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Eloy Alfaro era hijo del comerciante español Manuel Alfaro y la manabita Natividad Delgado. Su padre se dedicaba a la exportación y Alfaro participó en los negocios paternos, viajando al Perú, Colombia, América Central y el Caribe. En lo político se inclinó por el liberalismo y en 1864 participó en una fracasada insurrección contra Gabriel García Moreno. Exiliado en Panamá, emprendió allí varios negocios con éxito. En 1872, y siendo ya un hombre rico, contrajo matrimonio con Ana Paredes Arosemena, hija de uno de los notables del Istmo. En 1875, tras el asesinato de Gabriel García Moreno, Alfaro volvió al Ecuador y combatió al gobierno de Antonio Borrero. Apoyó el golpe de estado de Ignacio de Ventimilla en contra de Borrero. El 8 de septiembre de 1876, tras el cual fue nombrado coronel. Pero meses después se declaró contrario a Ventimilla, pero no cumplió el programa liberal prometido. A inicios de 1883, Alfaro fue proclamado jefe supremo de Manabí y Esmeraldas y organizó un ejército que derrocó al dictador, cuyo último reducto fue en Guayaquil y cayó el 9 de julio en 1883. Tras el triunfo, entre comillas, restaurador, como se llamó el movimiento en contra de Ventimilla, una asamblea constituyente eligió como presidente a José María Plácido Camaño frente a Alfaro, sostenido por los liberales. En 1884, cuando Camaño se instaló en el poder, Alfaro encabezó una nueva revuelta que suspendió tras casi 4 años de lucha, dedicándose entonces a los contratos internacionales. Sus adversarios se referían a él como un sobrenombre burlesco, el general de las derrotas, debido a sus fracasos militares. Pero las cosas cambiaron al estallar el escándalo de la venta de la bandera, el 3 de enero de 1895. En junio de ese año se desató la Revolución Liberal en Guayaquil. Fue presidente Luis Cordero, el cual tuvo que renunciar, y Alfaro, que estaba en Panamá, fue proclamado jefe supremo. Alfaro llegó a Guayaquil el 19 de junio de 1895 e inmediatamente preparó el ataque contra los conservadores, atrincherados en la sierra, a quienes los liberales derrotaron en San Miguel de Chimbo, Gatazo y El Jirón antes de llegar a Quito el 4 de septiembre. Más tarde, el 12 de enero de 1897, una asamblea constituyente, tras expedir la 11ª Constitución, se pronunció por el liberalismo y eligió como presidente Alfaro. Durante su primer gobierno, que concluyó en 1901, Alfaro se dedicó a consolidar el triunfo liberal y establecer la separación entre la Iglesia y el Estado, e impulsar la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil. Más notable fue el segundo gobierno alfarista, vigente entre enero de 1906 y agosto de 1911. En este periodo se promulgó la Constitución de 1906, la Carta Magna del Liberalismo Ecuatoriano. Se continuó
la construcción del ferrocarril trasandino, que arribó a Quito el 25 de junio de 1908. Se consolidó la secularización de la enseñanza pública y se realizaron también obras de infraestructura y de comunicación. En 1910, el conflicto limítrofe con el Perú estuvo a punto de provocar la guerra. Entretanto, se produjo fisuras en el Partido Liberal, donde se enfrentaban el liberalismo radical de Alfaro y el liberalismo oligárquico de Leonidas Plaza Gutiérrez. En las elecciones de 1911, el gobierno alfarista impuso a su candidato, Emilio Estrada, mediante un fraude, pero Alfaro se arrepintió de tal maniobra, obviamente, y quiso obtener la renuncia de Estrada mediante la convocatoria a un congreso extraordinario. Para entonces, el placismo se había aliado con Estrada en contra de Alfaro, que fue depuesto por el pueblo y el ejército debió abandonar el país. Entonces asumió el poder Carlos Freire Saldumbide, quien entregó la presidencia al electo Emilio Estrada en diciembre de ese año, pero Estrada falleció y Freire Saldumbide asumió la presidencia. Alfaro y otros dirigentes radicales regresaron al país pensando influir en la designación del nuevo mandatario, pero Freire los apresó en Guayaquil. Trasladados a Quito, el 28 de enero de 1912, una turba asaltó la prisión, el ex penal Gabriel García Moreno, y acabó con la vida de Eloy Alfaro, Flavio Alfaro y Medardo Alfaro, Luciano Coral, Ulpiano Páez y Manuel Serrano. Sus cuerpos, arrastrados a modos de trofeos sangrientos por la ciudad de Quito, fueron quemadas en el Parque El Ejido. Al parecer, una oscura alianza entre el placismo y los conservadores fue el origen de esta acción criminal. La obra de Alfaro, apelado El Viejo Luchador, es una de las más notables de los gobernantes del Ecuador, tanto por sus transformaciones ideológicas, que lo logró, como por obras que la realizó. Fueron también numerosas sus intervenciones en las que se destacó el campo social. Exoneró el tributo territorial a los indígenas de la sierra y a los montubios de la costa. Suprimió la prisión por deudas. Permitió la participación de la mujer en cargos administrativos. Aquí tenemos a la máxima, la que pudo votar por primera vez, y promovió las escuelas y centros de educación. En el campo internacional, promovió una reunión de representantes hispanoamericanos en México para la formación de un derecho público americano. Intervino ante la reina María Cristina en favor de la independencia de Cuba y luchó por resucitar la idea del Gran Colombia, establecida por Bolívar años atrás. En torno a él se unió el pueblo frente al Perú, pero no lo respaldó en la idea de alquilar a Estados Unidos las Islas Galápagos. Alfaro es una de las más fuertes personalidades que ha guiado al pueblo ecuatoriano, considerado por unos el paladín de las libertades e instaurador de la democracia en el país. Fue para otros la encarnación del anticleratismo y del despotismo político. Su militarismo, prepotencia y carácter dictatorial lo llevaron a conculcar los derechos más de sus adversarios en nombre de la ideología radical de su partido, obviamente, y le ganó la airada protesta de los intelectuales del país y su rechazo. También el odio, o incluso en muchos de sus copartidarios, pero para el Partido Liberal Ecuatoriano e incluso de muchos países cercanos, Alfaro ha pasado a la historia como el arquetipo y el mártir de las ideas libertarias. Muchas gracias por haber compartido esta narración. Espero la información les pueda servir. Cuídense mucho. Hasta luego.